Muy buenos días. Hoy nos encontramos nuevamente en el espacio curricular Práctica Profesional 2. Soy la profesora Valeria Beneventano. El tema que hoy nos convoca son los medios de contrastes radiológicos. ¿Cuál es el objetivo de que conozcamos qué son los medios de contrastes en radiología? Se pretende con su mejor conocimiento una utilización racional de los medios de contraste, reconocer con claridad sus beneficios y advertir de sus reacciones adversas, todo ello para apreciarlos como lo que son, una de las mejores herramientas que tenemos para visualizar los procesos in vivo. ¿Qué son los medios de contraste radiológico? Son sustancias que se emplean con fines diagnósticos debido a su capacidad para absorber los rayos X, en mayor o menor grado que los tejidos blandos. Esto nos permite obtener una representación visual de determinadas estructuras y órganos, así como de cavidades y de procesos funcionales del organismo. ¿Qué sabemos nosotros de todo esto? Muchos reconoceremos que los medios de contraste se utilizan en todas las áreas de la radiología clínica y que su utilización mejora la capacidad diagnóstica de todas las técnicas de adquisición de imagen. Sin embargo, con frecuencia no les prestamos la atención que su importancia merece y tiene. Para hablar de medios de contrastes radiológicos, necesitamos recordar algunas nociones de química, de fisiología, de tecnología y de computación, que nos serán muy provechosas. Por supuesto, también tenemos que saber mucho de radiología. ¿Cuáles son algunas de las características que debe reunir un medio de contraste? No deben ser tóxicos, no deben degradarse o metabolizarse en el organismo, en lo posible deben ser eliminados rápidamente del organismo. Deben ser óptimamente tolerados, no deben ocasionar síntomas irritativos. Deben permanecer lo suficiente en los órganos investigados o en los sectores vasculares para que nos permitan la exploración radiológica. Y los medios de contraste para las vías digestivas deben ser excretados en lo posible sin absorción por la mucosa digestiva. Y en caso de una eventual mínima absorción deben ser bien tolerados. Estas son todas las características que debe reunir una sustancia para ser medio de contraste radiológico. Ahora vamos a entrar en lo que es la clasificación de estos medios de contraste. Si tienen un papel a mano, una virome, tomen nota para que esto les resulte mucho más fácil. Podemos clasificarlo de dos maneras. Una teniendo en cuenta sus propiedades físico-químicas y otra teniendo en cuenta la composición química. Si tenemos en cuenta las propiedades físico-químicas, podemos clasificarlos en positivos y negativos. Los positivos son el bario y los iodados. Los iodados a su vez pueden ser iónicos y no iónicos. Los negativos son los gases. Si tenemos en cuenta su composición química, tenemos los liposolubles y los hidrosolubles. Volvemos a repetir, ¿cuáles son los positivos? Los medios radioopacos positivos tienen una absorción
de rayos X mayor que la de los tejidos blandos y aumentan el contraste proporcionando por el órgano objeto de exploración. Los negativos son las sustancias que proporcionan un contraste negativo, proporcionan una menor absorción de rayos X por los tejidos adyacentes. Los positivos son aquellos cuya densidad producen una disminución de la absorción de los rayos X. Dijimos que eran los compuestos de bario y los compuestos iodados. ¿Se acuerdan que dijimos que necesitábamos saber un poquito, recordar un poco de lo que era la química? Bueno, este es el caso. Los iodados pueden ser iónicos y no iónicos. Los iónicos son sales de sodio y meglumina que en solución se disuelven en catión representado por el sodio o la meglumina y el anión responsable. Los no iónicos son un monómero donde se sustituye un grupo ácido por otro de suficiente hidrosolubilidad y que no se disocie. Con esto se disminuye en parte la osmolaridad y no hay carga eléctrica, con esto disminuyen los efectos adversos. Hablamos que desde el punto de vista químico, los compuestos orgánicos pueden dividirse en liposolubles, que son aceites iodados, y los compuestos hidrosolubles derivados del ácido triiodobenzoico. Tengamos en cuenta estos nombres, Los medios de contraste liposolubles. Acuérdense que los liposolubles eran teniendo en cuenta su composición química. Los medios de contraste liposoluble, mediante la incorporación de yodo a los compuestos oleosos, principalmente aceites vegetales, se obtienen medios de contraste que se han empleado para diferentes exploraciones, por ejemplo, la visualización de articulaciones, como la arterografía, de útero, que es la histerosalpingografía, de vasos y nódulos linfáticos, la linfografía, y otros que después vamos a estudiar. En vista de las desventajas que presentaban los aceites iodados, como era su elevada viscosidad, lenta eliminación, reacción de cuerpo extraño, riesgos de embolia, etc., se fueron usando cada vez menos hasta ser sustituidos por los medios de contrastes hidrosolubles. Entonces, en principio se utilizaban los medios de contrastes liposolubles. Fue disminuyendo su uso por presentar elevada viscosidad, lenta eliminación, reacción ante cuerpos extraños, riesgo de embolia, etc. Vamos a ver ahora las características de los hidrosolubles. Los medios de contrastes hidrosolubles derivados del ácido triiodobenzoico juegan hoy un papel más importante en la visualización de órganos, cavidades y vasos sanguíneos, así como en el refuerzo de imagen en tomografía computada. Es el único elemento químico que combina tres propiedades esenciales para la obtención de medio de contraste: elevada densidad de contraste, comportamiento químico que posibilita una firme unión simétrica a la molécula de benceno, y su baja toxicidad. Un medio de contraste hidrosoluble es una sustancia introducida por distintas vías en el organismo.
Aumenta el coeficiente de absorción de los rayos X de diversos órganos y estructuras debido a que contiene un elemento con un alto número atómico, como el yodo. Las características básicas que debe tener una sustancia para ser utilizada como medio de contraste son su alta atenuación a los rayos X, que sea soluble en agua y que sea bien tolerada por el organismo. Los contrastes iodados son contrastes positivos porque aumentan la atenuación de los rayos X, recuerden. En cuanto a su biodistribución, son extracelulares. Muchas estructuras, como las vísceras macizas abdominales, presentan una atenuación similar a los rayos X, lo que dificulta su discriminación en una exploración radiológica. Si se administra una sustancia que modifique la absorción de los rayos X, se aumenta el contraste entre las distintas estructuras y será posible diferenciarlas. El estudio morfológico de las estructuras no es la única finalidad de los medios de contraste. Estas sustancias también aportan información sobre la función de diversos órganos, como ocurre en el urograma. Además, mediante los estudios dinámicos, tras administrar el contraste, se puede valorar el comportamiento de la vascularización y del intersticio de numerosas lesiones. Entonces, hay órganos que no los podemos estudiar, no los podemos visualizar si no es a través de una sustancia de contraste, inyectando, colocando una sustancia de contraste. En este caso, el yodo es un contraste hidrosoluble que nos va a permitir discriminar las imágenes. En este caso, la de los órganos o lesiones en dichos órganos. El medio de contraste hidrosoluble ideal debería tener unas propiedades físico-químicas similares a las de la sangre y no debería contener sustancias que interfieran con la homeostasis fisiológica. No obstante, en muchos procedimientos diagnósticos es necesario utilizar soluciones con una alta concentración de yodo, inyectadas rápidamente y con administración de unos volúmenes elevados, lo que se aleja de estas condiciones ideales. Volvemos a la clasificación cuando hablábamos de las propiedades físico-químicas. Hablamos de que los compuestos positivos, iodados, pueden ser iónicos y no iónicos. Vamos a ver las características de los iónicos. Los medios de contrastes iónicos fueron los primeros y los únicos empleados en la práctica clínica durante décadas, hasta la aparición de nuevas moléculas con menor osmolaridad y menor número de reacciones adversas. Su principal indicación era el estudio de la patología renal y se administraban por vía intravenosa para la realización de la urografía intravenosa. Uno de los estudios que ustedes van a aprender a realizar este año. La aparición de los dímeros iónicos extendió su utilización al estudio del árbol vascular arterial, sobre todo en la valoración de la patología coronaria. En la actualidad, su uso como medio de contraste en la urografía intravenosa es cada vez más reducido. Sus principales aplicaciones son los estudios radiológicos con contraste intracavitario, como la cistografía o la histerosalpingografía, y en el campo del diagnóstico vascular cardiológico, empleado principalmente por los hemodinamistas.
Hablamos de osmolalidad y osmolaridad. Son dos términos que se usan para expresar la concentración de solutos totales u osmoles de una solución. La osmolalidad se mide en kilogramos de agua, miliosmoles por kilogramos de agua. Y la osmolaridad en litros de solución. Entonces tenemos miliosmoles por litro de solución. Volvemos un poquito a la química que dijimos que teníamos que recordar hoy. En solución acuosa, las sales de los medios de contraste se disocian en iones. Un ion cargado negativamente, que es el responsable del contraste, y un catión cargado positivamente. Tales medios de contraste se designan con el nombre de iónicos. Anión negativo, catión positivo. Debido a que estos medios de contraste iónicos tienen una alta osmolalidad, que a su vez se asocia con efectos indeseables, se desarrollaron productos. Una de las maneras de disminuir la osmolalidad de los compuestos consistió en reemplazar la porción catiónica, que se disocia con una cadena orgánica, que no se disocia, naciendo de esta manera los llamados medios de contraste no iónicos. Los efectos adversos de los medios de contrastes iónicos. Tradicionalmente, las reacciones adversas a los medios de contrastes se han clasificado según su gravedad, en leves, como la urticaria, prurito, náuseas, vómitos, tos, vértigo; moderadas, vómitos persistentes, taquicardia, bradicardia, hipertensión; y las graves, como las arritmias, un síncope, un paro cardíaco y la muerte. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del shock anafiláctico. ¿Qué pasa con los medios de contrastes no iónicos? Los medios de contrastes no iónicos se obtienen por combinación de un ácido de medio de contraste con un azúcar o un alcohol polivalente, con lo cual se producen enlaces que no se desdoblan cuando el compuesto entra en disolución y por consiguiente no se liberan iones. El medio de contraste se disuelve como una sola partícula eléctricamente neutra. Los medios de contrastes no iónicos supusieron un avance crucial en la utilización de contraste en radiología, sobre todo en lo que se refiere a su seguridad y tolerancia. El uso de cualquier contraste requiere un conocimiento de la naturaleza y de las propiedades de las sustancias disponibles. La menor osmolaridad de los medios de contraste no iónico, debido a que son compuestos que no se disocian en solución, dijimos, es la principal responsable de la reducción de las reacciones adversas respecto al empleo de los contrastes iónicos. No obstante, siempre hay que estar preparados para atender una reacción grave a un medio de contraste, que aunque con mucha menor frecuencia, siguen ocurriendo. Entonces, vamos a preferir usar un medio de contraste no iónico, que es el que menor reacción adversa puede causar. Son más tolerables en general, son notablemente más hidrofílicos, no poseen carga eléctrica, dijimos que eran neutros, y no contienen cationes. Y tienen menor incidencia de efectos secundarios, dijimos, mayor tolerancia.
Volvemos a nuestra clasificación inicial. Recuerdan que teníamos, teniendo en cuenta las propiedades físico-químicas, teníamos dentro de los positivos al bario. El sulfato de bario es el medio de contraste utilizado universalmente para pacificar el tracto digestivo superior e inferior. Se presenta comercialmente en dos formas: suspensión, ya está preparada y lista para su uso, y en polvo, que debe agregarse agua en la cantidad que el médico disponga para obtener una consistencia adecuada para el estudio. Se los puede administrar por vía oral o por vía rectal. Se puede asociar a sustancias generadoras de gas, como el dióxido de carbono, para el estudio con doble contraste, como preparaciones efervescentes, o bien puede introducirse este gas por medio de una pera infladora. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos todos los estudios del tubo digestivo. En los estudios del tracto digestivo superior, el paciente debe concurrir en ayunas para evitar que los restos de comida teñidos con bario den imágenes confusas. Al mismo tiempo, se evita la posibilidad de aspiración por vómito, ya que el paciente tiene el estómago vacío. Los estudios varitados dejan el tracto digestivo opacificado durante un breve periodo de tiempo, varias horas a 2 o 3 días, dependiendo esto cuál fue el estudio en cuestión y qué velocidad del peristaltismo presenta el paciente. Reconocer este fenómeno es muy importante, ya que pueden presentarse casos en donde el mismo paciente debe ejecutarse o debe realizarse un estudio iodado y otro varitado en distintos aparatos orgánicos. En estos casos se procederá realizando el estudio iodado primero, dado que los medios de contraste iodados se eliminan más rápidamente, para luego recién proceder con el estudio varitado. Los estudios del aparato digestivo usando medio de contraste varitado no ofrecen por lo general riesgos para el paciente cuando son realizados por el personal entrenado, o sea, tenemos que estar preparados y conocer que esto también puede tener efectos adversos. Accidentalmente, el sulfato de bario oral puede aspirarse a los bronquios, o en presencia de perforación gastrointestinal, puede penetrar en el mediastino o fluir a la cavidad peritoneal. En el mediastino y en la cavidad peritoneal, el sulfato de bario puede producir adherencias y o granulomas. La ingestión oral de bario puede seguirse de estreñimiento, es común, que es posible tratar con líquidos y laxantes. La mayoría de los pacientes que han sufrido una infusión intravascular de sulfato de bario han muerto. Mucho ojo, Ante la sospecha de perforación del tracto gastrointestinal, hay que considerar la realización de la exploración con un medio de contraste iodado hidrosoluble. Ya vamos a estudiar nosotros que hay estudios en donde el medio de contraste ideal es el sulfato de bario, pero como pueden presentarse ciertas patologías, debemos reemplazar el sulfato de bario por yodo hidrosoluble. Por eso es tan importante que sepamos cuáles son los efectos adversos de los medios de contraste. Volvemos a nuestra clasificación inicial. ¿Se acuerdan que hablamos de
Según las propiedades físico-químicas, podían ser positivos o negativos. En este caso, los negativos son los gases. Absorben los rayos X en menor medida que los órganos y los líquidos corporales, y por esto se designan como medio de contrastes negativos. Como elementos de débil absorción, se emplean gases indiferentes, solubles en sangre y rápidamente eliminables. El aire produce un contraste natural, por ejemplo, como lo vimos ya en la placa de tórax, cuando le pedíamos al paciente una apnea inspiratoria, que era para llenar de aire, en este caso el contraste negativo, y poder ver las playas pulmonares. Y posibilita la representación del tracto gastrointestinal mediante el sistema conocido como de doble contraste. Tenemos varias vías de administración de estos medios de contraste. Vía oral, vía intravenosa, vía endovenosa, vía rectal y vaginal. Así como tenemos las vías de administración, también tenemos las vías de eliminación. Nos vamos a eliminar por vía renal, vía biliar, vía rectal y otras como la pulmonar, el sudor, la saliva. Vamos a enumerar algunos de los estudios contrastados que este año ustedes van a ver, van a aprender a realizar. La serie esofágico-gastrodenal, el colon por enema, la urografía excretora, la cistografía, uretrocistografía, histerosalpingografía, colangiografía por sonda. Estos son algunos de los estudios contrastados que ustedes van a aprender a realizar. Las imágenes que acompañan a los estudios. Acuérdense que el tracto digestivo es sulfato de bario, es lo ideal. El colon por enema. Las imágenes, este es un doble contraste porque vemos sulfato de bario como positivo, que es lo radio opaco, y lo radio lúcido, el aire, como medio de contraste negativo. Por eso decimos que es de doble contraste. El urograma excretor con yodo hidrosoluble. La cistografía igual. La histerosalpingografía con yodo hidrosoluble, pero introducido a través de la cavidad vaginal. La colangiografía con yodo también introducido a través de una sonda. Estas son algunas de las presentaciones comerciales de los medios de contraste. Y nos vamos a detener unos minutos en el shock anafiláctico. ¿Qué era el shock anafiláctico? Hoy cuando hablamos de los efectos adversos que pueden causar los medios de contraste. La introducción de un medio de contraste en el torrente sanguíneo puede generar una respuesta del sistema inmunológico, tal que podría ser peligrosa para la propia vida del paciente. Nosotros, como técnicos radiólogos, debemos estar capacitados para observar y detectar estas respuestas, muchas veces sutiles, y accionar en consecuencia. Debemos tener en claro que los mecanismos de reacción anafiláctica son poco conocidos. La premedicación en las prácticas tomadas antes del estudio son prácticas aconsejadas por la experiencia, pero de ningún modo brindan el 100% de seguridad con respecto a la respuesta del sistema inmune del paciente. La evolución de los medios de contraste
trajo aparejada una notable disminución en la aparición de las reacciones anafilácticas, pero de ninguna forma puede considerarse que hayan desaparecido. La gran mayoría de los estudios contrastados se realizan sin molestias para el paciente, pero un cierto porcentaje presenta, sin embargo, reacciones de tipo leve, a menudo que remiten a una sola suspensión de la inyección. Dejamos de colocar el medio de contraste y se termina la reacción. Debe entenderse que este tipo de reacción leve puede transformarse en rápida y espontánea, en moderada o severa. De allí que la rapidez y eficiencia nuestra como técnicos radiólogos sea crucial en estos casos. Debemos saber que el shock anafiláctico, aún leve, es siempre un proceso dinámico. Esto significa que el paciente puede debutar con cualquier tipo de reacción de las que vamos a describir a continuación, o comenzar con una reacción leve que se agrava rápidamente. Tenemos que conocer que hay tres tipos de reacciones: la del tipo leve, la del tipo moderado y las reacciones graves. Las del tipo leve: sudoración, picazón, deseo de toser, urticaria, sensación de angustia, un gusto metálico en la boca. Se suspende la inyección, termina la reacción. Las reacciones de tipo moderado: broncoespasmo, disnea, hipotensión, taquicardia, palidez. Debo suspender, pero tener los recaudos listos como para poder medicarlo. La terapéutica que sigue debe ser la adecuada. Y después tenemos las reacciones graves: hipotensión severa, convulsiones, crisis asmáticas y hasta el paro cardiorrespiratorio. Y en este caso debemos suspender y actuar con muchísima velocidad. En cualquier caso, especialmente en las reacciones de tipo leve, que generalmente suceden al comienzo del estudio, debe procurarse tranquilizar al paciente. Tenemos que asistirlo psíquicamente y estar atentos a que pueda llegar a producir otra reacción. Por eso es muy importante la elección del medio de contraste, que no hay que tomárselo a la ligera, debiéndose estudiar en qué condiciones se encuentra el paciente y la práctica que se va a realizar. Entonces, hay que tener en cuenta los parámetros bioquímicos, la concentración, el pH, la viscosidad y la osmolaridad. Y no dejar de tener en cuenta también el costo del medio de contraste. Bien, este es el momento en que tenemos que anotar todas las preguntas, los comentarios que quieran hacer. Yo les dejo mi correo para que ustedes se pongan en contacto conmigo, porque la próxima clase va a ser una revisión de todas las dudas que ustedes tengan, de todos los comentarios que quieran hacerme. Entonces yo puedo aclararle antes de seguir avanzando. Necesito que estos temas que fueron viendo hasta acá estén claros. Les regalo una frase: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Me decía mi padre que
una vez que tenemos el título, nosotros creemos que ya estamos realizados. Y nuestro título nos da el aval para abrir todas las puertas y recién entrar en el maravilloso mundo del saber. Recuérdenlo. Un gusto y espero sus preguntas y comentarios para poder seguir la próxima clase.